es un nuevo golpe al mando militar, es un nuevo golpe a cuerpos generales, es un golpe a la tropa, es un desplante que de alguna manera muestra desprecio sobre las carreras, la autoridad. Ya lo hemos visto en el caso de Venezuela y más recientemente en el caso de México, donde hemos visto cómo se manosea a las Fuerzas Armadas, como está empezando a pasar en Colombia. Aunque el general Sánchez tiene una hoja de vida intachable y unos resultados operacionales importantes en sus 35 años de carrera, cuestionan que al ser militar no tenga la experiencia administrativa que requiere para el cargo. Pensar que un ministro de Defensa tiene más experiencia que ellos en el orden público es una total equivocación. En lo que hace un ministro de la Defensa es la bisagra entre el presidente de la República, el resto del gobierno y esos comandantes de la tropa que son los comandantes de las fuerzas militares. Ahí requiere claridad, requiere norte, requiere un ministro que pueda gestionar recursos, que tenga autoridad internacional, que tenga peso político para poder gestionar la coordinación con la rama judicial, con el legislativo, sacar las leyes adelante. Para estas personas, la gran preocupación es que la confusión y la polémica alrededor de movimientos como este puedan afectar el desarrollo de las operaciones militares en el país. Igual para todos los televidentes, pues después de que de forma clara el general Pedro Sánchez ha salido a indicar que solicitó su retiro, pues cambian las variables frente a lo que hemos escuchado. Este es un oficial al cual hay que rodearlo ahora, que va a asumir en pocos días o en meses, pues obviamente la dirección político-administrativa del sector defensa que en estos últimos años ha sufrido tantos y tantos embates. Estábamos escuchando a algunos exministros, algunos expertos hablando sobre la poca experiencia administrativa, sobre el peso político. ¿Eso pesa más sobre la experiencia que el general podría tener en terreno? Ha sido soldado, ha estado justamente en los lugares más calientes, por decirlo de alguna manera, de nuestro país. ¿Cómo lo ve usted? Para llegar a mayor general no solamente se necesita una experiencia a nivel operacional. Desde que somos cadetes en las escuelas de formación militar y policial, pues básicamente también de forma paralela se van enseñando todos los trámites administrativos propios de la rama ejecutiva y también del manejo del Estado. Pero esto hay que meterle un contexto además, y es que la mayoría de personas que me precedieron pues básicamente lo hacían desde la perspectiva de creer que el general Pedro Sánchez iba a asumir el Ministerio de Defensa en servicio activo. Y esto ya está totalmente descartado. Y en medio de toda esa polémica, Giancarlo, sobre todo también entre los generales que hemos escuchado, hoy hay muchísimos mensajes de la gente del Chocó, del Catatumbo, también del Cauca, todos ellos afectados por el orden público. Obviamente no es mejor enfocarse en solucionar esos problemas, en una solución efectiva de ese conflicto que no han visto esas poblaciones, sino concentrarse en esas afectaciones a la cúpula, como se ha planteado, como se planteó en primera instancia, también un tema, podríamos decirlo, de ego. Los retos son mayúsculos para el general Pedro Sánchez cuando asuma visión de civil el ministerio. No sabemos si lo va a hacer en pocos días o se dará el término normal de los 3 meses de alta de acuerdo con la normatividad. Pero se debe priorizar claramente la recuperación de la confianza en el territorio frente a un ambiente de multicriminalidad que hoy nos tiene básicamente abatidos como comunidad, no solamente como Estado. Y claramente son esos territorios los que la Defensoría del Pueblo ha advertido que se encuentran en conflicto armado degradado, los que deberá asumir prima facie, es decir, en primera instancia, el nuevo ministro o el ministro encargado en caso de que se demore la posesión o los trámites administrativos para el nuevo ministro designado. El rompimiento de una tradición civilista con el nombramiento del general Sánchez como ministro de Defensa, tendremos que remontarnos al proceso constituyente del 91, al final del cual se adoptó un mecanismo civil de control a denuncias sobre acciones militares. Existía el control ciudadano de lo que hacía el Ministerio de Defensa. Hubo muchos problemas porque, digamos, se concentró esto solamente en los militares y había muchos desafueros que en su momento fueron denunciados incluso por sectores como a los que perteneció el presidente Gustavo Petro. Por esa razón, analistas hablan de un retroceso en el liderazgo civil en la cartera. Juanita Cobertos, directora de Human Rights Watch,
Lo calificó como un retroceso brutal. Recuperar el control de la seguridad no pasa por nombrar un militar. Para muchos se necesita de un civil con experiencia administrativa y política para dirigir el Ministerio de Defensa. Pues se podría ver como un retroceso, en el sentido de que se trata de que sea una fuerza sometida a criterios civiles que dirige el presidente de la República, con criterios que tienen vocería política ante el Congreso, y la parte, llamémosla técnica, pues la manejan los militares con toda su estrategia y con todo su conocimiento. Sin embargo,